Buenos días. El día de hoy vamos a revisar los diferentes formatos de número que encontramos en Excel. Los formatos de número son formatos que se le da a una celda para que al ingresar una cantidad se muestre o se pueda mostrar de diferentes maneras. Entonces, pues vamos a hacer un pequeño ejercicio para ir dándole formato a cada una de las celdas en las cuales vamos a colocar un número y vamos a ver cómo, según el formato que le demos, pues se va a mostrar de diferente manera la información en la celda. En este caso, pues voy a colocar por aquí mi título, formato de número. Y pues, en este caso, voy a colocar el número, puede ser cualquier número. En este caso le voy a dar el número 20. Y lo voy a copiar unas 10 veces, porque los formatos que tenemos en Excel son algunos 20 tipos. Por ejemplo, tenemos en el primer caso, tenemos el formato general. En el siguiente caso, tendremos el formato de número. ¿Y dónde puedo yo revisar cuántos formatos tengo? Bueno, acuérdense que hay formato de moneda, hay formato de fecha, hay formato de texto, hay muchos formatos y los podemos nosotros encontrar en la sección número de Excel. Aquí tenemos los diferentes formatos que le podemos dar a las celdas. Cuando nosotros seleccionamos una celda, vemos que aquí nos aparece en la sección de números, nos dice formato de número y aparece general. Pues quiere decir que cuando nosotros tenemos las celdas sin darles un formato, predeterminadamente tienen el formato general. ¿Y qué quiere decir el formato general? Bueno, que si yo escribo un número, por decir el 1, pues escribe el 1. Si yo escribo, en este caso, el 20, se escribe el 20. Y pues el formato general entonces es tal y como lo tecleamos, así se muestra. Entonces, ¿cuál es el formato de número? Bueno, el formato de número, nosotros vamos aquí, ya seleccionamos esta celda, nos vamos a la celda de formatos y le ponemos número. Y ya vemos que no se muestra nada más el 20, sino se muestra el 20 y el punto decimal con 2 dígitos. Entonces, si yo tecleo aquí el número 1, pues se muestra diferente que en la forma de arriba. No nada más se muestra el 1, sino se muestra con el punto decimal y los 2 dígitos. Bueno, entonces es el formato de número. El siguiente formato que vamos a ver, pues aquí los podemos verificar. Pues tenemos el formato de moneda, contabilidad, fecha corta y larga. Vamos a ponerlo. Moneda, contabilidad, fecha corta, fecha larga. ¿Qué más tenemos? Contabilidad. No, creo que no. No tenemos contabilidad. Moneda, a ver, ahí ya está ahí contabilidad. Entonces vamos a revisar a ver cuál sigue en la lista. Hora, porcentaje, fracción. Hora, porcentaje, fracción, científica, texto. Bueno, entonces ya sabemos cómo se muestra el número 20 en forma general y cómo se muestra el número 20 en formato de número. Vamos a ver que cuando nosotros seleccionamos esta celda y le damos formato de moneda, la información se muestra con el signo de moneda. En este caso,
se muestra el signo de pesos. Lo tengo, digamos que nuestro programa está configurado en moneda del país, en moneda mexicana. Para eso es importante que cuando instalemos, bueno, que nuestra computadora esté configurada en nuestro país, México, y con los tipos de moneda de aquí de México. Vaya, para esto hay que configurar la computadora en cuanto a región o país, y en ese caso ya toma el tipo de moneda, el tipo de puntuación que utilizamos aquí, ¿sí? Si yo tuviera configurado esta computadora, eh, por decir en España, pues esta computadora me tomaría, en vez del signo de pesos, me tomaría el signo de euros. Entonces, por ahí, si alguien tiene mal configurada su computadora, pues le puede resultar en un error de este tipo. Incluso, en vez del punto decimal, les podría aparecer una coma, ¿sí? Si tienen una configuración incorrecta de su computadora. Bueno, vamos a ver cómo nos aparece el número en caso de que yo configure esta celda como contabilidad. Contabilidad, ahí está. Ahí tenemos, pues es muy similar al de moneda, pero nos aparece el signo de moneda hasta la izquierda, alineado hasta la izquierda. Incluso el número se muestra un poco más separado del margen, o sea, de la orilla izquierda, perdón, derecha. Entonces el 20.00 está un poquito más hacia la izquierda. Ahora vamos a ver el formato de fecha corta. Ahí tenemos la misma cantidad, el número 20, y lo vamos a mostrar como fecha corta. Y en este caso nos dice, nos muestra la fecha de 20 de enero de 1900. ¿Sí? Ese es el número 20 en formato de fecha. ¿Qué tal si yo le pongo el número 5? Pues me va a mostrar 5 de enero de 1900. Entonces, ¿por qué nos toma la fecha de 1900? Bueno, porque las fechas se empezaron a contar a partir del año 1900. Entonces, el número 1, pues es el 1 de enero de 1900. El número 365, pues sería el 31 de diciembre de 1900. Por ejemplo, vamos a poner 365 y me muestra, perdón, el 30 de diciembre de 1900. ¿Por qué? Porque seguramente ese año tuvo un 29 de febrero. Entonces, el año no tiene 365 días, sino 366. Bueno, ¿cómo le hago yo para que me aparezca una fecha actual? La fecha de hoy, por decir. Bueno, nosotros para introducir una fecha, digamos, conocida, por decir el 30 de abril, Día del Niño, pues escribimos 30, diagonal 4, que es el mes de abril, diagonal, pues el año que sea. En este caso, si fuera 2019 o 2020, bueno, pues en este caso pondríamos el número ahí, 2019, y ahí está. Pero si ponemos un número entero, nos lo va a tomar como si estuviéramos contando desde 1900. Por decir, si yo pongo el número 35,000, nos va a tomar 35,000 días después de 1900. Sería el 28 de octubre del 95. Ese fue el día 35,000 después de 1900. ¿Sí? Entonces, los números, cuando nosotros tecleemos un número entero y nos aparezca una fecha, es porque esa celda tiene el formato de fecha. ¿Sí? Entonces, le dejamos el número 20 porque todas las celdas tenían el número 20. La fecha larga, pues es una fecha también, pero nos la muestra de manera distinta que la fecha corta. Yo le pongo la fecha larga y ahí vemos que me muestra la fecha de manera extendida, digamos, nos pone que es el día viernes 20 de enero de 1900. Nos lo pone de manera más textual, más descriptiva de la fecha del 20 de enero. Bien, si se fijan,
Aquí, al ingresar el tipo de fecha, me ajustó automáticamente el ancho de celda. Esto ya viene predeterminado por el programa de Excel 2016 o 2019. Sí, pero en programas anteriores no se ajustaba automáticamente, se quedaba del mismo tamaño y nos aparecían estos símbolos de gato o de numeral. Entonces nosotros teníamos que ajustar automáticamente o manualmente el ancho de la celda hasta que se fuera mostrando el dato completo. En este caso le doy doble clic y se autoajusta. Bien, vamos con el formato de hora. El formato de hora, pues me muestra el número 20 en horas. ¿Y cuánto es el número 20 en horas? Pues el número 20 me muestra que son las 12 a.m. Y si yo le pongo el número 5, pues también me muestra las 12 a.m. Si le pongo el número 1, las 12 a.m. Si se fijan, todos los números enteros que yo le ponga, me muestra las 12 a.m. Porque nos muestra las horas, nos toma un día completo como un número entero, o sea, como 24 horas. Entonces, si yo le pongo en la cantidad .5, pues debe ser mediodía, que serían las 12 p.m. Y si ahí está. Si le pongo .25, sería un cuarto de día. Serían las 6 horas. Es correcto. Bueno, es un efecto, digamos que es que para encontrar las horas dividieron un día completo. Entonces los números completos pues son números enteros. 2 días pues son, me los marca a las 12 a.m. Entonces digo, está un poco raro la forma en que nos toma el formato de hora el Excel. ¿Cómo escribimos una hora entonces? Si yo quiero decir las 9:30, pues escribo 9, 2 puntos, 30. Y ya me lo toma como las 9:30 de la mañana. Entonces, si yo quiero que sean las 9:30 de la noche, pues tengo que tomar el formato de 24 horas, que serían las 21:30 horas. Bueno, voy a ponerle 21 horas para que dé las 9. 21 horas, 21.2.00 y serían las 9 p.m. Entonces, así se escriben las horas. Pero como en este caso yo nada más estoy representando el número 20, pues me lo va a tomar como a las 12 a.m. Vamos a lo que es el porcentaje. El porcentaje, pues, viene siendo un por ciento de una cantidad. Digamos que es una cantidad completa dividida entre 100 veces y luego el porcentaje, pues, son la cantidad de unidades por 100. Y el por ciento, pues, viene siendo, pues sí, una cantidad entera dividida entre 100 y luego cuántas unidades son. Por ejemplo, un 100% representa la cantidad entera, digamos el 1, ¿sí? El 1 es el 100%, pero si digamos yo quiero un 50% de 1, pues tendría que ponerle .5, ¿verdad? .5 sería digamos que el porcentaje. Si yo quisiera sacar el 50% de 100, pues multiplicaría los 100 por .5. Si yo quisiera sacar el 10% de 100, pues sería multiplicar el 100 por 0.1, que sería una décima de 100. Bueno, pero ¿cómo se representa el porcentaje? Si yo le pongo .1, ya sabemos que es el 10% de 1. Entonces yo aquí le voy a dar el formato de porcentaje y me da el 10%. El .1 de un entero es el 10%.
Entonces, digamos que, ¿cómo lo podríamos decir? Bueno, la cosa es que cuando le damos formato de porcentaje ya me aparece normal, ya no le tengo que dar el punto 1 ni el punto 5, sino me aparece el 10%, de modo que si yo escribo el 25%, pues ya me aparece normal. Ya lo escribo normal ahí, 25%, ¿sí? Pero si yo quisiera ver a un lado, por decir aquí, el porcentaje numérico o decimal, pues sería, por decir, 0.25, ¿sí? ¿Cómo es esto? Pues sí, este, es el punto 25 es el 25% de 1, ¿sí? Entonces, vamos a verificar cómo, cómo lo comprobamos. Bueno, voy a ponerle una fórmula aquí para igualar el valor de esta celda. Pero claro, acá tiene formato de porcentaje y aquí tiene formato general. Ahí se puede ver que aquí tiene formato general, cambio la celda y allá tiene formato de porcentaje. Entonces, si yo aquí le cambio 0.5, pues equivale a 50%. O 0.8 es 80%. ¿Sí? ¿Y cómo puedo yo hacer, digamos, cómo puedo representar el porcentaje de algo? Por decir, el 80% de, de 200. Pues aquí le pongo cantidad y aquí le pongo porcentaje. Bueno, pues voy a multiplicar esta cantidad por el porcentaje o el equivalente en decimal. Vamos a ver. Si yo le pongo 200, es igual a 200 por el 80%, pues es 160. ¿Sí? 160 es el 80% de 200. Quedaría lo mismo que yo hiciera, es igual a 200 por 0.8, que es el equivalente del 80%. Ahí está. Es lo mismo. Es lo mismo multiplicar por 80% que por 0.8. ¿Ok? Entonces, pues, el formato de porcentaje es cuando nos lo muestra ahí con el símbolo de porcentaje. Y acá está en formato decimal el porcentaje. Entonces, si yo quiero obtener, por decir, el IVA, ¿de cuánto estamos hablando? Actualmente es de 16%. Yo le pongo el 16%. Y aquí tendría que ser 0.16. Si ustedes observan, el 16% de 200, pues es 32. Al igual si lo hago con esta fórmula. ¿Sí? Aquí le voy a poner un relleno distinto para saber de dónde viene. Y acá en amarillo. Ok. Bueno, entonces ya vimos cómo se representa una celda con formato de porcentaje y cómo se representa una celda con formato general. Bueno, la fracción. Yo le doy formato de fracción a ese número 20 y pues no pasa nada. No pasa nada. Solamente vemos que se hace un poquito más hacia la izquierda el número. Pero la fracción me representa una división o una parte de un entero. Entonces, por decir, una fracción, podríamos decir que si yo pongo
Punto 5, punto 5, ahí ya es una fracción. Punto 5 de un entero, pues es la mitad, un medio. Ahí está, ahí sí se representa. ¿Sí? Porque no estoy poniendo enteros. Si yo pusiera un entero, pues me pone un entero. Pero si yo le pongo 1.5, ahora sí me lo representa con el entero y la fracción. ¿Sí? Entonces, así es como se expresa la fracción. Digamos, si yo aquí pongo punto 3 y el valor de acá lo igualo a esa celda, pues así me va a aparecer. Un punto 3 es igual a 2 sobre 7. ¿Sí? Podríamos decir, no, es un tercio. No, no es un tercio. No es un tercio, un tercio sería 0.33. Ahí sí sería un tercio. Y le damos otra, ahí está, un tercio. O si le ponemos 0.75, pues es un 3/4. ¿Ok? Bueno, ahora vamos con la notación científica. ¿Cómo es la notación científica? Pues vamos a ponerla. Le damos el formato de esa celda de notación científica. Ahí está. El número 20 equivale a 2 por 10 elevado al exponente 1. ¿Sí? Podríamos hacer el equivalente acá en formato general. Digamos que el número 1, si yo lo quiero ver en formato científico, voy a igualar esa celda con este valor. Me dice que el 1 es 1 por 10 al exponente 0. Cualquier número, una regla matemática es que cualquier número elevado al exponente 0 es igual a 1. Entonces, pues eso es el 1. Y si yo pongo el 10, pues me aparece el exponente 1. Y si yo pongo el 100, me aparece el exponente 2. Ahí está. Y si yo pongo el 20, pues me aparece el 2 por 10 a la 1. Ahí está. Esto que estoy haciendo de igualar valores de una celda a otra, se le conoce como vínculo de celdas. Es un simple vínculo. ¿Qué hace el vínculo? Pues me vincula el valor de una celda a otra. Entonces, por decir aquí en texto, bueno, ahí ya no puedo vincular porque voy a poner texto. ¿Cómo que texto? Sí. El formato de texto es cuando escribimos números como si fueran letras, como si fuera texto. Es decir, vamos a hacer una operación. Yo le doy igual a 20 más 5 y pues el resultado de esa fórmula obviamente pues es 25. Ahí está. Pero ahora le voy a dar formato de texto. Ahí está. Si se fijan, los números siempre me los coloca a la derecha de la celda y el texto siempre me lo pone alineado a la izquierda. Entonces, en este caso, el número me lo alineó a la izquierda, me lo está tomando como texto. ¿Cómo comprobamos eso? Pues hacemos la fórmula igual a 20 más 5 y pues lo toma como si fuera una palabra. O sea, no me está realizando la operación, no realiza la fórmula. Entonces, cuando tengan un problema así de que los números no se comportan como números, probablemente esa celda nos la marque como formato de texto. ¿Sí? Y bueno, pues ahí queda este ejercicio de números, de formatos de número. Pero, pues no lo quisiera dejar nada más así. Hay que darle formato a este ejercicio. Y
pues ahí se ve muy pegado eso, por lo cual le voy a incluir le voy a insertar una columna. Si vieron cómo lo hice, le di clic, voy a hacerlo de nuevo. Selecciono la columna en la letra, le doy clic derecho y en insertar y se inserta una nueva columna. No es la única manera de hacerlo. Por decir, voy a insertarla nuevamente, pero desde otra manera. Yo me coloco aquí y le doy acá en la sección celdas, le doy insertar y también se inserta una columna. ¿Sí? La voy a deshacer para hacerlo de otra manera. Podría yo estar colocado aquí en cualquier celda y le doy insertar y no hace lo correcto, inserta una celda hacia abajo. Entonces yo lo que debía hacer es insertar y decirle que lo que quiero insertar es una columna. Aquí en la flechita. No darle insertar en la herramienta, sino en la flechita. Insertar fila, no, columna. Ahí se inserta la columna. ¿Ok? Son diferentes maneras de hacerlo. ¿Sí? Pero bueno, ustedes ya vieron que pues la más fácil es darle aquí sobre la letra, darle clic, darle insertar y listo. Y una forma rápida era haber seleccionado y darle control y el símbolo más. Y con eso se inserta una columna también. Bueno. Entonces, esta columna que se insertó pues está muy grande, está del tamaño del anterior. Yo no la quiero de ese tamaño, la puedo ajustar para que quede más pequeña. Ahí está. Era nada más para hacer unas separaciones entre estas dos columnas. Yo puedo ajustar manualmente el tamaño, ya vieron. Pero también podría irnos aquí al formato de celdas, darle a la herramienta formato un ancho de columna y en este caso pues le puedo dar el número 3, el número 2, el número que yo quiera. Y va a ser la cantidad de espacio que me deje. Bien, aquí nos copió el tamaño de la columna anterior y también nos copió el relleno de la columna anterior. Para quitarle ese relleno, obviamente ya sabemos que existe la herramienta relleno. Nos vamos aquí y le ponemos sin relleno. Listo. Después de eso, pues le vamos a dar un cuadriculado que es con la herramienta bordes. Todos los bordes. Todos los bordes. Aquí le ponemos número. Y acá le ponemos formato. Si pueden ver, en este tamaño de celda, pues se sale un poquito la palabra, por lo cual le damos doble clic aquí entre la columna C y D y se autoajusta más o menos el tamaño. Este como que no lleva nada, pues podemos omitir ahí el borde. Bueno, sin bordes le podemos poner, sin bordes. Pero pues me quito todos. Lo ponemos nuevamente aquí con todos los bordes. Ahí está. Bueno, el título me quedó muy pegado. Pues yo podría insertar una fila ahí, le doy clic derecho en el número y le pongo insertar y se inserta una fila, pero se insertó arriba. Entonces no está correcto. Podemos entonces insertarla aquí abajo. Insertar y ya se inserta una fila para que nos quede separado el título. Y pues los voy a combinar. Combinar y centrar. Podemos combinar simplemente las celdas. Combinar celdas
y se van a combinar estas 4 celdas en una sola. O podemos darle combinar y centrar y se centra el texto dentro de la celda. Y le damos los bordes. Ahí está. Bueno, ¿qué más nos falta ver acerca de este tema? Bueno, pues ya sería todo. Nada más estábamos dando un poquito de formato ahí a los datos que incluimos. Aquí le podemos poner relleno para que se vea que son los encabezados de los datos. Ahí está. Y estas celdas, pues ya saben que las pusimos extras para igualar ahí los valores. ¿Sí? Aquí le podemos dar equivalente. Equivalente. Bueno, no lo quiero escribir así, mejor con minúsculas. Decimal. Y pues ahí, ¿qué puedo hacer para que este no se salga? Si cambia el tamaño, pues ya me va a quedar fuera. Lo que puedo hacer es darle un ajuste de texto, pero fíjense que al darle ajuste de texto, me cambia el tamaño de la celda. Y no quiero que me cambie el tamaño de la celda. Lo que puedo hacer es combinar estas dos celdas, combinar, y ahora sí darle ajuste de texto, y ahí está. Equivalente decimal. Bueno, creo que ya le dimos suficiente formato. Bueno, pues en esto consiste el tema de formatos de número. Ya vimos la sección fuente, ya vimos herramientas de la sección de alineación, cómo alinear ahí el contenido de una celda, ya vimos cómo ingresar números, ya vimos las herramientas de portapapeles, pegar, copiar. Aquí lo que estamos viendo son los formatos de número, ¿sí? Formato general, formato de número, formato de moneda. Déjenme comentarles también que un formato de número que tiene decimales, por decir, como en este caso el 20, yo le puedo agregar decimales o disminuirlas. Aquí tengo la herramienta para aumentar decimales y me aumenta 3 o 4 decimales cuando tenemos un número que queremos dejar un número muy exacto con decimales. O cuando queremos redondear un poquito la cantidad, pues disminuimos decimales. Si tuviéramos 20.551, pues puedo redondear a 20.55, quito decimales. Aunque les comento, se redondea nada más la visualización. En realidad, el número completo sigue allí encerrado en la cantidad, en la celda. ¿Cómo es esto? Bueno, si yo tengo 20.345, esa cantidad yo le puedo aumentar decimal y me va a poner 20.3450. O yo le puedo disminuir decimales, dejarla por decir en 2 y me va a redondear a 20.35. Ahí está. Pero internamente la cantidad sigue siendo 20.345. Aunque aquí se visualiza redondeada, pero internamente sigue siendo la misma. O sea que no le quita decimales, simplemente redondea la visualización. ¿Sí? Entonces, estas son las herramientas de números. ¿Sí? Por ejemplo, aquí es aumentar decimales. Bueno, ¿por qué no lo hago mejor? Decimal. Aumentar. Ahí. Aumentar
o disminuir decimales. Y en esta otra vamos a poner el número 5, el número que sea. Y aquí le ponemos estilo porcentual, pues simplemente nada más aplicamos estilo porcentual o porcentaje. ¿Qué pasó con el 5? Pues eran 5 enteros, entonces 500%. ¿Sí? Ahora que ya está en estilo porcentaje, ya puedo escribir directamente el porcentaje. Si yo quería que fuera 5%, pues escribo 5%. Y si yo quisiera en moneda, por decir, pues ¿cuánto cuesta un garrafón de agua? Bueno, pues que cuesta, no sé, 40 pesos o 50, ya no sé ni cuánto cuesta. Pero lo quiero en moneda. Pues no necesito, en vez de irme a buscar dónde está el símbolo de moneda, simplemente le doy aquí directamente. Formato de número de contabilidad. Bueno, me le puse contabilidad. Podría, sí, en este caso me le puse contabilidad, no moneda. Entonces era contabilidad. Ahí está. Son los estilos predefinidos que trae aquí. ¿Sí? Y aquí me muestra para moneda México, moneda España, que es euro, y Estados Unidos, pues sería como el símbolo de pesos, ¿verdad? Pero significaría dólares. Bueno, pues ahora sí ya vimos todas las herramientas de la sección número. Pues con esto yo me despido y pues sería todo. Hasta luego.